conociendo más a fondo, conociendo más a fondo la empresa, me di cuenta que sus eslogan era llevar bienestar a la familia. Y también empecé a observar que en la mayoría de las personas que ingresaron al grupo era porque las esencias y los productos le habían dado un resultado maravilloso y lo compartían. El negocio viene, por supuesto, después, pero me llamó la atención que al menos en el grupo de Lorena Macedo, el común denominador era compartir, y eso para mí se me hizo interesante. Esta información que les voy a compartir el día de hoy es de la Escuela de Desarrollo Integral de Relaciones Humanas. Está con la autorización de mi maestro y fundador José Rosas Rodríguez. Él tiene muchísimos años de experiencia en esto y ha fundado la escuela en diferentes partes del mundo, y es como una compilación de toda su experiencia como terapeuta, como psicólogo. Y este tema en especial, y a propósito de este evento sobre la salud y el cáncer de mama, viene muy ad hoc para la información. Vamos a empezar entonces con lo que es el cáncer emocional. Deja aquí, me retiro un poco. Es aquí. Con el cáncer emocional. Vamos a empezar a definir un poquito para entrar en materia. Ya Freud decía que el cuerpo es la única fuente de toda experiencia mental. Nuestro cuerpo es la fuente de toda esta experiencia de la mente. Y la conciencia es una sola pequeña parte de la mente. Incluye todo aquello de lo cual nos damos cuenta en un momento determinado. Esto ya Freud lo decía hace más de 100 años. Y tenía esa concepción de lo que es el cuerpo y la conciencia. Para el estudio del cuerpo, lo tenemos que dividir y dicotomizar en diferentes partes. Y hay un médico y hay una profesión específica para cada parte del cuerpo, un ginecólogo, un cardiólogo, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo en sí es holístico, el ser humano es holístico, es mente y cuerpo, y todo se debería de analizar en conjunto. Hablamos también ya de lo que es el ego. Quiero compartirles aquí que nosotros llevamos muchos años estudiando al ego, y hay 3 pasos importantes, que es reconocer tu ego, encauzar y entender a tu ego para poder trascenderlo. Y el ego, decía, que es el ser individual, la parte consciente del individuo. Todos hemos escuchado esta palabra de ego. Eres un ególatra, egoísta, egocéntrico, etcétera, etcétera. Y el ego es una fuente principal de nuestro interior, y el que nos mantiene en contacto con el interior y el exterior. ¿Cuándo se da cuenta el ego que existe? Cuando nace, cuando toma conciencia del aquí y del ahora. Y la primera pregunta que hago es, ¿qué es lo que hace el niño cuando nace? Lo primero que hace al nacer. Y lo primero que hace al nacer el niño es llorar. Y no llora por la nalgada que le da el pediatra y la sangoloteada que le da el pediatra con todas las pruebas que le hace, sino llora por el dolor. El instinto de supervivencia hace que el niño, el recién nacido, respire y haga una exhalación profunda para que los pulmones se expandan y pueda sobrevivir y pueda poner a trabajar toda la maquinaria. En ese momento toma conciencia el ego que existe a través de un instinto de supervivencia. Necesita respirar para vivir. Lo primero que hacemos al nacer es respirar. Y lo último que hacemos al morir es respirar. La primera exhalación es para que los pulmones se expandan y podamos sobrevivir en este medio. Y lo último que hacemos
cuando estamos a punto de morir, tomar aire y ahí quedarnos. Por lo tanto, en las culturas orientales, lo más importante que existe es que el ser humano aprenda a respirar. Y hay diferentes técnicas y corrientes que te enseñan a respirar. Pero el ego toma conciencia a través del dolor que existe. ¿Y qué hace la madre? Cuando el niño empieza a llorar, porque el llanto le sirve para expandir los pulmones fisiológicamente, el ego aprende que lo primero que hizo es llorar. Pasa el tiempo, llega a la cuna y todo el mundo está con él y se parece a papá y se parece a mamá, aunque el niño no se parece a nadie porque realmente está hinchado el pobrecito. Y entonces le da hambre y el hambre también es un instinto de supervivencia. Y el niño le pregunta al ego, oye, ego, tengo hambre. O sea, antes tenía yo esa sensación y solito caía el alimento por el cordón umbilical. ¿Cómo le hago ahora para saciar esto que tengo? Y el instinto dice, tú tienes que comer para sobrevivir. Entonces el niño le pregunta al ego, oye, ego, tengo hambre, ¿qué hago? Dice, espérame, déjame ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué es lo primero que aprendimos? Es a llorar. Pues llórale. Y el niño empieza a llorar. Y empieza a llorar porque es lo primero que aprendió. Y en ese momento recibe la satisfacción del alimento a través de la leche materna. Pasa el tiempo y entonces se siente con un dolor porque se le dio el estómago. Y entonces le dice, ego, es que me duele. ¿Qué tengo que hacer para que se me quite este dolor? Pues dice el ego, pues llórale. Y llora por todo el chamaco. Porque cada 2 horas tiene hambre, porque tiene que respirar, porque tiene que evacuar, etcétera, etcétera. Todo es un instinto de supervivencia. Y aquí viene la madre que debe de tener la capacidad para diferenciar el llanto del niño cuando es por dolor, cuando es por hambre y cuando es por necesidad de afecto. Así se aprende el ego a comunicar a través del llanto y a través de ese niño. ¿Y quién es la primera persona que maleduca o educa al bebé? Cuando el niño llora, inmediatamente la mamá le pone la mamila o el pecho para su alimento y entonces, en la medida que lo da y debe de recibir atención completamente a ese niño, a la hora de lactar el niño, la mamá debe estar con él, viéndolo con lo que vamos a ver adelante, cariño, aceptación, formación y todo lo demás. Entonces ahí empieza, y así empieza a demandar lo que aprende en su alrededor, a demandar lo que necesita para subsistir y para desarrollarse a través del ego. El instinto le solicita al ego, y el ego, como aprende al exterior, le dice cómo. Y entonces decía aquí mi maestro que las madres mexicanas son las mejores madres del mundo, pero cuando el hijo se va, pues valen eso, porque no aprenden a ser madres, no aprenden a ser, perdón, mujer. Y así el ego empieza a demandar constantemente como aprende a sus necesidades básicas, a amar, a querer, a trascender, etcétera, etcétera. Y la familia, la mamá, papá y mamá, son bases para que ese niño se forme y ese ego se vaya formando funcionalmente. ¿Qué es la emoción? La emoción es la agitación y la turbación del ánimo. Hay un ego, hay una emoción y hay un resultado. Aprendimos entonces qué cosa es el ego. Es un ser individual, es la parte consciente del individuo que nos mantiene en contacto con la realidad interna y la realidad externa. ¿Cuáles son las necesidades básicas de ser? Lo que el niño debe recibir en los primeros 7 años de vida, que es la formación del ego, funcionalmente, debe recibir estas necesidades básicas para desarrollarse y trascender, que es el cariño, la comprensión, la aceptación y la formación
Y todo esto se debe de dar en la misma proporción. Y se debe dar por mamá, por papá, por familia, etcétera, etcétera. Cariño, comprensión, aceptación y formación. ¿Por qué? Porque cuando falta algo de esto, cariño, aceptación, comprensión o formación, cuando no se los damos en equilibrio y como el ego lo necesita, hay una sensación de abandono. Y esa sensación de abandono provoca en el cuerpo emocional un cáncer. Recordemos que el cáncer es cuando se empieza a dañar una célula y empieza a contaminar las otras y se empieza a ver una enfermedad. En el cuerpo emocional también empezamos con un cáncer emocional por una sensación de abandono, porque al niño y al ego del niño no le dieron el cariño, la comprensión, la aceptación y la formación que él requiere a su manera y de manera funcional. Por lo tanto, cuando no hay cariño, no hay aceptación, formación, hay un miedo. Y aquí el miedo puede provocar un vicio, porque ese miedo que nos da por la falta de esa solidez los primeros 7 años de vida, nos queda un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso nos trae una sensación de miedo y una sensación de abandono. Fíjense algo muy importante, miedo y abandono son las palabras claves para la enfermedad en el cáncer emocional. ¿Cuáles son los síntomas de ese cáncer emocional o esa sensación de abandono? Esa sensación de abandono, ¿sí? Nos empieza a dañar el cuerpo físico y el cuerpo emocional. En el cuerpo emocional empezamos a experimentar las emociones negativas que existen, como es la tristeza, la melancolía, el coraje, la rabia. Y si a mí no me dieron cariño, ¿yo por qué lo voy a dar a los demás? Y se vuelve un círculo vicioso. O me voy al extremo, como a mí no me dieron cariño, yo no sé cómo es amar, y entonces me siento el ego sufrido, el abandonado. Me da el síndrome de la muñeca fea, llorando por los rincones. Así se daña el cuerpo emocional. Pero también se daña el cuerpo físico, se somatiza. Ayer con la señora Silvia aprendimos eso, que una depresión desde el pasado y una ansiedad viene siendo para el presente, perdón, para el futuro. Entonces, cuando se daña el cuerpo físico, existe una somatización, una depresión y ataca el sistema de defensa físicamente. Eso hace que nos baje la autoestima. Si al niño desde muy pequeño, desde los primeros 7 años hasta los 10 años de vida, que es la formación y donde los traumas se fijan en el ser humano, y así va a ser toda la vida hasta que haga un proceso, ¿sí? Si a ese niño desde pequeño le decimos que es tonto, que es un bruto, que le metemos cosas negativas constantemente por los que se supone que nos deben de llamar la atención y darnos el cariño y el amor que son nuestros padres, ¿sí? Ese niño, aunque no sea inteligente, va a actuar como tonto, ¿sí? Como baja autoestima, aún sabiéndolo, solamente para joder al que me lo haya dicho. Ah, soy muy tonto, pues ahora voy a ser el más tonto del mundo. Y empiezo a responder y empiezo a portarme mal. La autoestima baja. Y esa autoestima nos proporciona en el cuerpo emocional un cáncer emocional. Empezamos a dañar células de nuestro cuerpo emocional y ese cuerpo emocional daña nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo mental. Pero lo que está detrás del abandono es el miedo. Cuando ese niño tiene ese miedo que le causa una serie de emociones negativas como la tristeza, la melancolía y el coraje, ¿sí?
La base de todo es como el efecto cebolla en la psicoterapia, se llama el efecto cebolla. Vamos arrancando piel por piel para llegar a capas por capas, para llegar al centro, y siempre se encuentra en el centro del ser, de ese trauma, un miedo. Miedo y abandono. ¿Cómo podemos definir el miedo psicológicamente? Es un trastorno, el miedo es un trastorno paranoico, dependiente, evasivo, compulsivo. Ven explotaciones, injusticias, daños, engaños donde no hay. Se sienten insultados, injuriados, reaccionan con indignación. Culto al intelectual como sinónimo de dar poder al otro para justificar sus miedos. Todo eso es lo que causa miedo. Y ese miedo empieza a dañar a órganos vitales, ya en la parte física, en el cuerpo físico. Daña la zona visceral, daña el hígado, daña el páncreas, daña la vesícula biliar y daña el intestino. Y los que saben de coraza bioenergética es esta coraza del segundo chakra que tiene que ver con el coraje ocasionado por ese miedo y esa sensación de abandono. Están enojados contra el mundo y al final están enojados contra ellos mismos. ¿Cómo se puede contrarrestar esto o este miedo? Se contrarresta con paciencia, control y comprensión. ¿Cómo se utiliza la comprensión? El trabajo del ego es comprender la posición de los demás, darse cuenta cuál es la realidad y solucionar el problema, no reaccionar en contra de los demás. Existen personas que le echan la culpa a los demás porque ganó X partido, porque Trump está en Estados Unidos, por cualquier cosa, y no se hacen responsables de lo que responde. Aquí quiero hacer un paréntesis para trabajar un concepto, sobre todo con los que tienen hijos. Cuando el hijo viene con miedos porque reprobó la materia y realmente no tiene conciencia de que lo que está realmente pasando, de lo que es responsable porque no estudió, porque no se dio el tiempo, por lo que tú quieras. El niño viene pensando en el regaño y en el castigo. Y hay 3 palabras claves que nos pueden ayudar para que ese niño sea consciente de sí mismo. Una, decirle, ya te diste cuenta que reprobaste, tú reprobaste. Hacerle responsable de que el problema es de él, no es tuyo. Tú reprobaste. Segundo, y hay que dejar un tiempo y un lapso de tiempo para que tome conciencia. Segundo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Qué piensas para poder pasar la materia y dejarlo un tiempo para que razone? Tercero y el más importante, dime cómo te puedo ayudar. Dime qué quieres que hagas por ti. ¿Por qué? Con estas 3 pequeñas frases, uno, primero, le decimos que la bronca es suya. Al ego le decimos, es tu bronca, no es la mía. Como decía mi maestro, si algo te dicen y te duele, es tuyo, no es de los demás. 2, que tú tienes la capacidad de resolver las cosas. Piénsale cómo puedes salir de ese problema. Y 3, y lo más importante en el caso de los padres, dime cómo te puedo ayudar. Dime qué puedo hacer para ayudar. Y con estos 3 conceptos trabajamos que es la comprensión, que es el ego comprenda la posición de los demás y darse cuenta cuál es la realidad. La realidad es que él reprobó por él. ¿Por qué? Porque tiene que buscar una solución. Porque no estudió, porque se le fue a internet, porque por cualquier cosa. Que lo puede solucionar, que debe de haber una forma de solucionarlo. Pero lo más importante es que está mamá y papá para que los ayuden, pero él me debe de pedir cómo quiere ser ayudado.
cómo quiere ser amado. Y con estos tres conceptos polarizamos y potencializamos al ego y lo encauzamos a que se haga responsable de lo suyo. Trabajamos ahora lo que es el abandono. El abandono, ¿cómo daña en el caso de las mujeres? Cuando la mujer o la niña fue abandonada por el padre, el abandono físico del padre es más realista y objetivo. El papá se va y es como algo en común que el papá tiene que ir a trabajar para traer el sustento, tiene que salir y regresar. Pero a veces van por los cigarros y ya no vuelven. Es un abandono físico, es realista. ¿Cómo le pega al masculino? ¿Cómo le pega al niño? Cuando el niño fue abandonado por la madre, el abandono físico de la madre es más sutil. Abandono de la misma madre. El ego culpa a la madre. Cuando el hombre es abandonado física y sentimentalmente por la madre, se vuelve misógino. Recordemos que misógino es aquel hombre que ama y odia a las mujeres. Ama a la mujer porque es su opuesto, es su complemento, es su media naranja. Pero la odia porque tiene un conflicto con la madre que no ha podido solucionar. Y como a la madre no le puede hacer nada, ¿con quién crees que se desquita? Con la mujer que lo representa, que es la esposa. Ese es un misógino, es un amor-odio. Ese misógino se vuelve insensible al dolor, pero entre más se dilata el dolor, más fuerte se vuelve con uno mismo. La diferencia entonces, cuando una niña es abandonada por el padre, el abandono físico es más realista. Y en el caso del hombre es más sutil, hace mucho más daño. Pasamos ahora, en el matrimonio tenemos que inculcarle a nuestros hijos en el matrimonio, siempre se tiene que enseñar a los hijos que lo más importante para el padre es la madre. Y lo más importante para la madre es el padre. Siempre. Pero lo más importante para los dos como padres son los hijos. Los hijos deben de sentirse amados y queridos por ambos padres, por cada uno de ellos. Pero no debe de haber preferencia del amor sobre el padre o la madre sobre los hijos. No puedo amar cuando tengo hijos más a mi pareja y darle más atención que a mis hijos. ¿Por qué? Porque los hijos para que se desarrollen de forma conveniente y funcional deben de recibir la atención de ambos en la misma medida y proporción. Y aquí es, como diría mi abuela, cuando la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque el ego quiere el cariño, la comprensión, la aceptación, la formación. Pero el cariño la solicita a su manera. Quiero que me atiendan. Quiero que me den como yo quiero que me den. La comprensión, darle su momento al ego. Cuando tenemos varios hijos, ¿sí? Hay tres tipos de comunicación. La auditiva, la visual y la kinestésica. Viene un niño y te dice, oye mamá, oye papá, fíjate que tuve este problema en la escuela, y te empieza a comentar, sí, adelante, te escucho. Y empieza a comentar su problema y tú estás trabajando, estás haciendo algo y lo estás escuchando. Y termina, ok, perfecto, ¿y en qué te puedo ayudar? Y todo lo demás. Se va ese niño contento. Viene el otro hijo y dice, oye mamá, fíjate que tuvo un problema en la escuela y que pasó esto, etcétera, etcétera. Dice, sí, te escucho. Y le empieza a contar, dice, pero mírame, tú no me escuchas, mírame. Ese niño requiere una comprensión y solicita el cariño y atención a su manera. El primero es
auditivo, el segundo es visual. Y entonces, si nosotros reconocemos a nuestros hijos su canal de comunicación, si ese niño es visual, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y canalizarlo a los ojos. Se recomienda siempre ponerlo agacharnos para estar a su altura de sus ojos y mirarlo y dime, sí, te escucho. Darle ese momento. Los kinestésicos son los que necesitan ser tocados y con cariño. Con dos palmaditas saben que te entendieron. La aceptación, paciencia para darle al ego individualmente con la vibración energética que él requiere. Pero en la vibración de la energía celular va la información que se fija en la célula. Por lo tanto, la calidad de vida es importante para polarizar la vibración energética. Y aquí cuando empieza el cáncer emocional. Cuando esa vibración que introyectamos en la célula a nuestro hijo o al pequeño, ¿sí? Ya viene disfuncional. Una conducta disfuncional de los padres siempre tendrá una conducta disfuncional en el niño a la niña. Siempre. A veces en terapia no necesitamos que venga papá y mamá. Con observar al niño sabemos cómo son, porque repiten todo lo que ven en casa. Así. Y si se dan cuenta ustedes, vean a su alrededor y los ciclos se repiten, cadenas de divorciados, cadenas de esto, cadenas del otro. Cuando empiezas a escarbar en su historia, te das cuenta que viene de un constelar interesante, ¿no? Hay un método para equilibrar todo esto, lo que decía del matrimonio y lo que decía de la atención en los hijos. Lo ideal es que los dos padres sean funcionales, eso es lo ideal. Y con eso nos garantizamos que los niños van a ser funcionales y van a trascender en la vida. Pero si la madre es funcional o piadosa o buena y el padre no, la madre es la que va a equilibrar, o al revés, cuando el padre es piadoso y tenemos una madre misoándrica o una madre negativa, bueno, lo equilibra. El problema es cuando los dos tienen una conducta disfuncional. No hay valores universales, no hay respeto, honestidad, trascendencia que inculcar. Y aquí quiero hacer una acotación para los que son maestros. Siempre hago este reconocimiento a los maestros, porque a veces los padres encargamos que los maestros se encarguen, se ocupen de la educación completa de los hijos. Y tenemos que hacer una antología entre gobierno, entre padres y entre maestros. Los tres tenemos que aportar. Pero la responsabilidad de proyectar valores universales a nuestros hijos somos nosotros los papás. Y la escuela se lo va a reforzar. Y muchas veces dejamos que los maestros carguen con todo eso. Hace poco di una plática sobre algo socioemocional que está en las escuelas. Y yo le decía, ¿cómo manejan los maestros sus emociones? Para poder manejar las emociones de los niños cuando los padres son abandonados. Y me he encontrado sorpresas con que hay madres que ya necesitan que los hijos regresen a la escuela porque ya no los aguantan, ya no los soportan, ya necesitan su espacio. Más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, tenemos que equilibrarnos. Cuando un padre es negativo, la madre debe ser positiva y viceversa. Pero me preguntan ustedes, hay gente que no tiene padre y otros que no tienen madre. Bueno, aquí entran los abuelos, entra la familia, entran los tíos, entra la gente que quiera hacerse responsable de ayudar en la formación y en la educación de los hijos. Nos vamos ahora a reconocer los síntomas de un cáncer emocional. ¿Cuáles son los síntomas principales? Uno, es la calentura de pollo, llamado coloquialmente. Cuando tenemos temperatura, pero no sabemos por qué, no hay una causa de infección, no hay una causa biológica que nos ocurra, simplemente de momento nos sentimos acalenturados. También tenemos mucha ansiedad. Tenemos esa sensación de vacío, que yo le llamo el síndrome del perro abandonado. Llegas un momento a tu recámara, a tu espacio, de estar solo,
y dicen como que algo me falta, pero tengo todo, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo una pareja que me quiere, que me ayuda, o sea, pero a veces me siento con ese vacío, esa sensación de vacío, y hay una pérdida de peso sin una causa aparente. Esto son las alarmas que empiezan a decirnos que algo hay ahí, que puede haber un cáncer emocional y tenemos que ir a trabajarlo con el correspondiente, terapeuta, psicólogo, con quien ustedes crean conveniente y de acuerdo a su sistema de creencia. Pueden ir hasta con el grupo del pueblo. ¿Qué pasa con los enfermos del cáncer emocional? En la primera etapa hay una aceptación, en la primera etapa de aceptación hay una negación. ¿Por qué a mí? Porque yo. Y la segunda etapa es la culpa. Y empezamos a culpar a la familia, a la pareja, al entorno, a culpar a los demás por lo que nos está pasando a nosotros. No aceptamos la realidad. Y es un proceso que todo mundo puede pasar. Es un proceso de duelo como lo que está pasando ahorita con la pandemia. Y ese es otro tema que me gustaría platicar con ustedes más adelante. La soberbia carga un sufrimiento muy fuerte. Cuando hay esas primeras y segundas etapas en un cáncer emocional, ya reconocimos y ya estamos en la parte de negación y echar la culpa, debemos de hacer un proceso de limpia personal. Somos los únicos culpables de lo que nos pasa, los únicos responsables de nosotros mismos, somos nosotros mismos, no hay nadie más. La ignorancia más la soberbia es igual a un sufrimiento del ego. Cuando ignoramos y cuando somos muy soberbios en no aceptar ayuda, en saber que lo podemos todos, que a mí no me duele. Rabia y coraje que agarra el ego consigo mismo para llamar la atención. Me voy a cortar las venas y te vas. Sí, pero dale la vuelta al cuchillo, ahí no tiene filo. Es simplemente por llamar la atención. Y así empiezan los primeros 7 años de vida, los niños a chantajear y a manipular a los padres y al entorno. Y aquí nos vamos finalmente a algo muy importante que es el proceso de perdón. Suena muy fácil, pero es todo un proceso. ¿Cuál es ese proceso del perdón para empezar a salir de un cáncer emocional? Y ese cáncer emocional, recordemos que nos puede llevar a un cáncer físico. Pero nada de los que nos han hecho algún daño, del mayor al menor mal. Perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos creído, por lo que nos hemos creído, nuestras mentiras vitales. Y esto es muy importante y es la clave. Al final, finalmente, en un cáncer emocional, me tengo que perdonar yo mismo porque yo pensé que, yo supuse que me iba a amar como a mí me gusta que me amen, que me iba a hacer la sopa de fideo como me la hace mi madre, ¿no? Ella me da sopa malucha. Específicamente, perdonarnos a nosotros mismos de cosas fundamentales. Ejemplo, me perdono a mí mismo de haber vivido en el error que mi padre o mi madre me hizo esto o aquello. Me perdono a mí mismo por haberme permitido que este desgraciado me pusiera las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, perdonar es un proceso muy importante. Es muy importante a aquellas personas que supuestamente le causó más daño al enfermo del cáncer, ya hablo de un cáncer físico, puede estar acompañándolo y darle toda la atención posible, hablar y platicar desde el corazón y honestamente perdonarse mutuamente. Porque lo que el ego quiere, ¿sí?, es saber que no tuvo la culpa y quiere recibir o dar el perdón. Hay dos cosas antes de morir. Yo he tenido esa oportunidad de estar en esos procesos en unos enfermos terminales. Y hay dos cosas que nos mantienen en esta vida. Uno es el perdón y el miedo. Y acuérdense que tanto el respirar y lo primero que tenemos al nacer, por lo que no sabemos qué va a pasar, es un miedo. Y lo último que tenemos al morir es un miedo. Y ese miedo se va a acompañar cuando hemos sido abandonados, cuando hemos sido funcionales, y entonces tenemos que perdonar, pedir perdón y perdonar.
Esto libera el ego y ayuda mucho a la recuperación del enfermo de cáncer real, pues se hace una limpia del cuerpo emocional, limpiamos y drenamos el cuerpo emocional. El ego conscientemente o inconscientemente culpa a la persona que le causó más daño porque la hizo sentir muy mal y despertó en él o en ella esos sentimientos negativos de los que ya habíamos hablado en un principio. Cuando el paciente trabaja estos sentimientos con su terapeuta, el terapeuta tiene la oportunidad de hablar con la persona involucrada y explicarle qué es conveniente para el enfermo de cáncer, trabajar el proceso del perdón verdadero. En caso de no haber esa posibilidad, el terapeuta tendrá que hacer el proceso del perdón en sesión terapéutica aplicando las técnicas adecuadas para buscar su tristeza profunda, su melancolía profunda. ¿Cómo comenzó ese cáncer emocional? ¿En qué momento se convirtió en un cáncer físico? Limpiar su cuerpo emocional y espiritual. Entre más pronto se haga ayudar al paciente en su proceso, porque tenemos que tomar en cuenta que el cáncer físico avanza muy rápido. Y si apoyamos a este paciente con un cáncer real en cualquier parte del cuerpo, a limpiar, a perdonar y hacer ese proceso, podemos ayudar en la recuperación del mismo. Porque el ego lo que quiere es no hacerse responsable de nosotros mismos. Entonces, dése cuenta que desde que nacemos, los primeros 7 años de vida, que es cuando el ego empieza a formarse y se fijan los traumas, las cosas positivas y las cosas negativas, se van a quedar ahí de por vida. Por eso los terapeutas, los psicólogos, los chamanes se van hacia al inicio. Acordémonos que somos holísticos, que un cuerpo daña al otro cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental. Y todo esto debe ser en forma equilibrada. Recibir ese niño o darle a esa persona que está en sus primeros 7 años de desarrollo, cariño, aceptación, formación, amor, aceptarlo tal y como es, formarlos con valores universales, con las cosas positivas, que es responsabilidad de nosotros los padres, no de la escuela. De la escuela es apoyar y trascender esos valores que se tienen de casa, pero se deben tener en casa. Ay, se me fue. Pero bueno, tenemos nosotros la oportunidad entonces en esta pandemia nos da la oportunidad de estar con los que debemos de estar. Porque hay algo muy interesante, muy interesante. Nosotros los padres nos partimos la M para traer el sustento a la casa y para que nuestra familia esté mejor, esté bien, pero no convivimos con ellas. Imagínense en los tiempos pasados, cuando la mamá se quedaba en casa y es la que se encargaba de estar con los niños. Cuando ese padre es funcional y cuando esa madre es disfuncional, hay un equilibrio, pero si ambos están negativos, pues hay una disfuncionalidad en los niños. ¿Cómo ayudan ahí? Los hermanos ayudan mucho, porque ese dolor, esa trascendencia, esa carga, ese peso, se reparte entre los hermanos. Simplemente cuando el papá se enferma y somos 8 o 10 hermanos, pues nos toca cuidarlo un día cada uno. El problema son cuando es hijo único. A ese hijo único le toca todo o no le toca nada. Entonces es muy importante realmente trabajar esta parte del cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y el cáncer emocional puede llegar a ser un cáncer físico. Normalmente, cuando se trabaja con las personas enfermas de cáncer, se rastrea toda esta parte de abandono, de miedo, desde su niñez, porque se lo creyó así los primeros 7 años de vida. Sí se lo creyó.
Y esta pandemia nos da la oportunidad de eso, de estar con los que debemos de estar. Y resulta ser que al tercer mes ya estamos hartos de la convivencia, hartos de la convivencia. Y pues no que la familia, ¿sí me explico? Entonces mi maestro José Rosas recomienda que hagamos de esta convivencia, porque esto es cíclico, esto viene desde las plagas de Egipto. Siempre va a pasar cuando la humanidad necesita equilibrarse, va a venir una catástrofe, va a venir una pandemia para unir de nuevo a la familia, para estar, nos obligó a estar encerrados. Y ese encierro debe ser positivo, debemos encontrar cosas que hacer trascendentes, tener esparcimientos dentro de la familia, juegos, tenerlos, pero también, y ya por último, recomendamos o recomienda mi maestro José Rosas, que al menos tenemos que tener una hora de paz con nosotros mismos, de contactarnos conscientemente hacia adentro. Buscar un espacio, buscar un lugar, buscar algo donde podemos estar meditando, leyendo, trascendiendo hacia adentro, porque llega un momento que se contamina ya la comunicación. Por eso ahora las señoras quieren que ya abran las escuelas, porque ya no aguantan a los chamacos. Entonces, eso es la aportación del día de hoy. Y lo que es un cáncer emocional puede convertirse en un cáncer físico, y todo lo comenté al principio, desde los primeros 7 años de vida es muy importante que mamá y papá estén. Si no están ahí, a eso están las suegras y los abuelos, para echarnos la mano. Muchas gracias por su atención.